En el año 1969, un conflicto inesperado sorprendió a la comunidad internacional: la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. A simple vista, podría parecer que un torneo deportivo fue la mecha que encendió este enfrentamiento armado, pero las raíces de esta guerra eran mucho más profundas y complejas. La rivalidad futbolística entre ambas naciones se desarrolló en el contexto de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de 1970. Sin embargo, las tensiones existentes entre El Salvador y Honduras no eran solo deportivas. En realidad, estos partidos sirvieron como catalizador de problemas más serios que ya se estaban cocinando en el trasfondo social y político de ambos países. El Salvador, con una población creciente y un territorio limitado, veía cómo miles de sus ciudadanos emigraban a Honduras en busca de tierras para cultivar. Esta migración masiva generó tensiones en Honduras, donde muchos percibían a los salvadoreños como una amenaza económica y cultural. Las políticas de reforma agraria hondureñas intentaron abordar la cuestión, pero en realidad intensificaron el descontento. En este ambiente de discordia, se celebraron 3 partidos de fútbol entre ambas selecciones. El primero, jugado en Tegucigalpa, resultó en una victoria para Honduras bajo un ambiente caldeado por insultos y agresiones entre los aficionados. El segundo partido, disputado en San Salvador, se saldó con una victoria para El Salvador, pero nuevamente estuvo marcado por la hostilidad y el caos. El tercer y decisivo encuentro tuvo lugar en un territorio neutral, en la Ciudad de México, donde El Salvador se alzó con la victoria. Pese a que el país se aseguró su pase a la siguiente ronda, las consecuencias de estos enfrentamientos deportivos se sintieron profundamente en el ámbito político y social. El deterioro de las relaciones bilaterales culminó en una serie de conflictos que derivaron, el 14 de julio de 1969, en un breve pero intenso enfrentamiento militar, conocido como la Guerra del Fútbol. Aunque duró solo 4 días, el daño fue considerable. La guerra dejó un saldo de miles de muertos y heridos, y provocó el desplazamiento de civiles, empeorando la situación humanitaria en ambas naciones. Tras la intervención de la Organización de Estados Americanos, se logró un alto al fuego el 18 de julio de 1969, pero las secuelas de esta guerra se extendieron por años, afectando las relaciones diplomáticas y económicas de los países. La guerra del fútbol es un recordatorio de cómo los conflictos latentes pueden desencadenarse por factores aparentemente menores. Más allá del deporte, este enfrentamiento expuso los problemas estructurales profundos que El Salvador y Honduras enfrentaban en aquel entonces. Así, la guerra del fútbol nos enseña la importancia de construir puentes y dialogar ante las diferencias, recordándonos que el conflicto no surge solo de un partido perdido, sino de las heridas abiertas que permanecen sin sanar.